Los perros en los departamentos. Hay algo que durante mucho tiempo, cuando aparecieron creo que los estilos de vida y la vida de relación, ¿no? Como conceptos, y la calidad de tiempo, ¿no? No el tiempo en sí mismo, sino la calidad del tiempo. Y el reloj biológico, ¿no? Y el trabajo y el tiempo dedicado y las crisis existenciales, las crisis económicas, y, ¿no? El éxito, la motivación, la meta, el fracaso, la frustración, y de las diferentes escuelas, ¿no? El psicoanálisis, la psicología, el coaching, ¿no? El counseling, la psicocorporal, Gestalt, lo oriental, lo occidental, lo industrial, ¿no? Lo empresarial, la meditación, el concepto de persona, el concepto de tiempo, el concepto de lugar, el concepto del respeto, la toma de conciencia, la sociedad, la comunidad, la economía, el afuera, el adentro, el deporte, lo individual, lo grupal, la competencia, el espíritu de la persona, cómo desarrollar. ¿Dónde está eso? ¿Cómo desarrollar? Es un diálogo con el otro en el hacer. No hago por el otro, no lo hago sin que se dé cuenta, lo hacemos juntos. Es un diálogo. El compartir o el ganarle a todo, ¿no? El que es muy competitivo y sale a la vida a competir, y el que no. Hay momentos y momentos. Hay momentos en que tengo ganas de mirar y aplaudir una buena obra, y hay momentos que tengo ganas de salir a competir. La competencia, ¿cómo la juego? ¿Dónde la juego? ¿Me es inherente, la heredé, o esto, ¿no? Como el ADN? Y después es mi ADN. Pero la base, entender la base, como para que no me sorprenda en el camino y que juegue a favor. Conocerme, el autoconocimiento. ¿Hay espacios para hacerlo? Sí. ¿Lo puedo hacer sobre la marcha? Claro, también. Encontrarme, descubrirme, guiarme y modificarme, o simplemente descubrirme y mejorar lo que aparece, ¿no? Busco o encuentro. Cada cosa en su lugar, ¿no? La competencia. Desde el trabajo está buena la idea. O en espacios recreativos, en deporte, por ejemplo. Compartiendo con amigos un after office, o, ¿no? Como se jugaba antes, un paddle de 4 o un fulbito de 5, una vez por semana por lo menos, y ahí chivabas un poquito la semana. Y te encontrabas por ahí con amigos de otro grupo que no fuera el laboral, o con alguna gente del laboral. Después eso pasó o también dentro de la empresa. La empresa proveía, entonces te encontrabas una vez por mes o cada tanto con todos los departamentos. Cada uno tenía un equipo. Buenísima la idea. Comunicación. Ya sabías quién estaba en qué piso y se terminaban conociendo todos. Después, bueno, los recreos, ¿no? La ergometría y el desandar y darle circulación al acumulado. Yo estuve trabajando en silla también, para una empresa. Era muy interesante ese trabajo. ¿Qué más? No, cuando llegamos del viaje también tenemos las sillas en aeropuertos. Nos bajamos del micro de muchas horas, o en un viaje de un hemisferio a otro, donde las rutinas son diferentes y los horarios y el biorritmo, ¿no?
son diferentes el sol y la noche. Entonces, como la adaptación, hay gente que está más acostumbrada y ahora por Zoom ya no hay que viajar tanto, pero los horarios, ¿no? Hay gente que por ejemplo, en financiero tenés horarios, si tenés que trabajar con el hemisferio norte, o hay gente que está más acostumbrada, tiene el metabolismo más acostumbrado, y hay gente que no. Hay gente que tiene que darse tiempo para llegar. Ayer veía un videito con las sillas de ruedas por ejemplo, en los aeropuertos. Claro, yo tenía una pacientita que llegaba y la pedía. No importa. Pero ella llegaba, la pedía y no caminaba. Se hacía todo, sí, con una azafata. Se hacía todo, una azafata de aeroparque o de aeropuerto. Y se hacía todo el recorrido hasta el taxi o el móvil que la venía a buscar. Así que era muy interesante. Y esa posibilidad está. Entonces yo ayer pensaba, lo veía, creo que de Puerto Rico estaban con las medidas en bienestar. Y cuánto hay que no sabemos y que está a disposición son gentilezas del lugar, que están legisladas. Es como las ambulancias en las maratones, ¿no? Cada tantos kilómetros tenés que tener una. Las medidas de, ¿no? El agua, bla, bla, bla. ¿Cuántas gentilezas del lugar necesarias para el bienestar, para las emergencias y no tanto también que están a disposición? Averiguar, la verdad, por ahí cuando viajás en turismo, por ahí podés preguntar, deben tener la info. Voy a ver si lo averiguo y lo subo, porque es muy interesante, la verdad que sí. Me quedé pensando, y además yo pienso también en trabajo. Así como están el artesano en bicicleta y arreglan todo, te la adaptan a gusto y piacere, ¿no? Como yo siempre pensé, no sé si se ajusta, por ejemplo, los tableros especiales para la compu, o la silla de ruedas, o las muletas, o lo que es de momento y lo que no, que se pueden alquilar. Ahí tenés los beneficios en las prepagas, obras sociales. Y pensaba que si no es como una raqueta, ¿no? La raqueta la haces o el palo de hockey, o algo que lo haces a tu manera, ¿no? Lo que usamos cotidianamente, ¿no? El celu, que lo diseñamos a nuestro modo. ¿Y eso quién te lo puede hacer? ¿No? Yo pensaba, el que trabaja con la bicicleta es lo mismo que trabajar con una silla de ruedas, ¿no? ¿Quién se ocupa del tema? Pero bueno, eso pensaba, ¿no? ¿Cuántos oficios hay que no sabemos? ¿Cuántos oficios podemos? ¿No? Pues nos metimos en la tecnología, que la verdad que es una herramienta increíble. Descubrí ya y estuve buscando asistente, buscando asistente desde el 16, 17, cuando llegué, para que me diera una mano y agilizar un poco. Y descubrí ya y te lo da todo servido. Tuve varios intentos, el último fue hace poquito y se me complicó porque no es mi tema, y la verdad que entre la conectividad y los espacios y los tiempos, porque las computadoras, por ejemplo, en la comuna son para todos los vecinos, entonces nos tenemos que turnar. La verdad se me complicó y queda para más adelante. Se lamento un montón porque lo que comentaba el otro día, esto del podcast, que hace rato que lo quiero, con una persona que me diera una mano ya hubiera salido pero por ejemplo cuando apareció Doña Tota meditando caminando, debe tener 2 años, por ejemplo, y yo dedicarme realmente a trabajar los grupos, que algunos me fueron quedando ahí en el tiempo y se van desandando, ¿no? Esto de todo no se puede, y ahí es donde bajás. Entonces con un asistente que te diera una mano hubiera estado mucho más ágil el tema. Así que bueno, nada, descubrí ya y por ahora es lo más simple para mí.
las cosas van un poquito más lentas, pero van yendo. Así que vamos viendo. Espero que PayHip funcione. A precios, son precios muy módicos, mínimo no imponible. O sea, sí, pues son tonterías, son... quizás haga mi tienda de intangibles. Bajé una app el otro día, creo que se llama Manus. Creo que puedes hacer ebook. Matate. Tengo un montón de artículos y los voy a ordenar que no pude llegar a... Había una convocatoria para escritos en sociología, algo por el estilo. Me quería anotar y no pude conseguir, ¿no?, el asesoramiento o alguien que, digamos, en interdisciplina, poder armar algo, y no me podía anotar. O también otra convocatoria que se hizo, que está funcionando, se está desarrollando en este momento en Europa, la salud y la mujer en Europa, y que la sigo de otra manera, pero me quise anotar y bueno, no llegué, porque no sabía, no son las primeras convocatorias que hay que aprender también, hay que hacer carrera ahí también. Y no tuve tiempo, no tuve el espacio para dedicarle y nada, me voy enterando después que sí, la verdad que cuadraba bien la presentación ahí. Así que será la próxima. Pero también es como ir haciendo experiencia. Pues el mundo ¿no? El mundo de la oficina, que es un mundo diferente. Yo estoy acostumbrada a trabajar descalza. Por acá nos llaman los indios. Esos indios de mierda, bueno, siempre estamos dando la nota. Ellos usan taco hasta para ir al baño. Así que es interesante como, digamos, como, claro, como particular. Es la verdad que ponerse un buen vestido está bueno y un buen estileto, pero las 24 horas no. La verdad que lo que pateé la ciudad, en zapatillas no fue un lujo. La verdad que un lujo que se agradece. Así que nada. Lo que gané en experiencia y sí, no me lo quita nadie. Esas cosas no te las quita nadie. Así que bueno, sí, la propuesta, ¿no?, de los malestares es esa. Es una carrera en el no descanso. Y yo propongo el descanso renovador. No echar culo ahí, sino que la mejor para el día de trabajo. Y también, no. El día. No. Tal cual. Estábamos con una campana, ¿no? De color, no sé, oscuro, y de golpe el día, ¿viste? El que quiera, claro, el que quiera plantar, no sé, laurel en su cocina lo puede hacer, y el que quiera plantar romero también, ¿no? Las macetitas en la cocina con los condimentos y los yuyitos frescos. Y el que quiera ponerle una cascarita de naranja al mate y dejarlo frío en la heladera para el verano, con un poquito de jengibre, ¿no?, que descubrimos la raíz, es muy económica, y la verdad que una rodajita en las comidas o en algún té es buenísimo, y todas esas cosas, ¿no? La verdad, un yuyito en el agua es bárbaro. El tereré no sé cómo es paraguayo, creo. Así que bueno, esas cosas, ¿no?, que tenían el té con miel, el té con limón, y las cosas que vienen de Oriente, y las cosas que vienen del norte, y las cosas que vienen, ¿no?, de pueblos originarios, la alimentación como medicina y en economía, porque en general el ancestral tomaba lo que tenía, hacía con lo que tenía. Entonces probablemente sea muy autóctono de ese momento, o quizás también de hoy,
y termina siendo economía porque terminas cultivándolo, sino recolectando. La naturaleza como proveedora, ¿no? Y la naturaleza tiene movimiento, por ejemplo, ¿por qué se separan los continentes? Ese movimiento de dónde vino, ¿no? Pues nosotros generamos el shock sistémico, pero hay un shock sistémico natural que tiene que ver con movimiento del universo, ¿no? Esto de el nacimiento de los planetas y las estrellas y el movimiento natural del universo. Somos parte del universo. ¿Cómo es? ¿No? El hombre se las trae, pero el universo, el movimiento natural, como la vida, ¿no? La vida y sus ciclos naturales, ¿no? Y el simplemente ser y el disfrute de cada momento y cada etapa. Los ciclos naturales de maduración y los ciclos naturales, la menopausia como ciclo natural en la persona y en la sociedad. La importancia de la madurez en la sociedad, ¿no? Los diferentes momentos, cada uno con su importancia y su presencia. Entonces, ¿por qué no disfrutarlos? ¿No? Cada espacio, cada cosa. Y simplemente eso. Fue bellísimo encontrarme con ese artículo, lo voy a desarrollar quizás en una charla. Pero fue bellísimo. ¿Por qué no disfrutar de la menopausia? ¿Por qué lamentarnos? Es un duelo, si querés, hay escuelas que hablan de sí, porque se termina el ciclo reproductivo y se pasa a otra cosa, ¿no? Hay quien ve el organismo ya en decadencia, ¿no? Y hay quien lo ve como ciclo natural. O alguien ni siquiera se sienta a pensar, simplemente disfruta de su camino, ¿no? Esto que nos sentaron a pensar en cuarentena, ¿no? Nos pasaban los partes médicos y en lo finito de la vida, la toma de conciencia de qué, ¿no? Sentarse a el tiempo muerto. No lo entendí. Por ese lado yo no, quizás pues la propuesta viene de una economía y una filosofía diferente. Quizás, la verdad no sé. Se me ocurría pensar como la omnipotencia, ¿no? De puedo todo y no sé, ¿viste por dónde? Hay gente que sí, que le hace bien tomar conciencia y disfruta más de la vida. Hay gente que no me rompa las bolas, yo disfruto de la vida. Eso es parte de la vida, ¿no? Entonces pensaba esto, ¿no? Las diferentes opciones, esto de en economía aparecen las opciones, porque somos todos diferentes. Hay gente que piensa diferente. Y yo no necesito tomar conciencia de eso para disfrutar, salir a disfrutar de la vida. O sea, déjame salir a disfrutar, ¿no? Esto pasaba mucho el último tiempo en mi trabajo. Yo te ayudo. No, correte. Déjame ser. No, ¿no? Como el famoso, el chiste, el pergenio ese que te ayudaba con la valija al subir el colectivo. Yo te ayudo. Y te varaba, ¿no? Hasta que le largabas la valija, ¿no? Como la cinchada en un ejercicio que hicimos. Si una es el equilibrio,
si una de las dos partes suelta, la otra se cae, ¿no? En las competencias, si una de las dos partes se retira, se terminó. Tenés que encontrar, claro, las grandes picas, ¿no? Los juegos son juegos nórdicos, ¿no? Como las parábolas o el palo enjabonado, o como, claro, las sabidurías de otra época. Es muy interesante, se aprende mucho. Es como los escritos de la Biblia o el Torá, creo que le llaman, o el Kabbalah, ¿no? Los números en Oriente, las sílabas en algunos idiomas y ¿cómo lo llaman? En China o claro, que son como cuadraditos, son como los jeroglíficos. Y ahí ya nos vamos a las frecuencias en el universo, creo. Así que es muy interesante, sí. Y los mayas y lo estacional y el reloj, ¿no? El orden, como el hombre en diferentes momentos y en diferentes lugares del mundo, sin comunicarse, llegan a los mismos lugares o las mismas herramientas, ¿no? De orientación. Medir el tiempo, las estaciones para organizarse para el cultivo o el día. Es muy interesante. Y ahí aparece Jung con los estereotipos, no importa, ¿no? Y lo que utilizamos, la motricidad fina que se usaba antes, más en determinado momento, después menos, y cómo se va modulando, ¿no? El hombre. Así que en el hacer. Bueno, ¿qué mueve el hombre? ¿Qué mueve el universo? ¿Qué mueve a la tierra? ¿Qué mueve, no? Simplemente ser. Durante mucho tiempo estuvo la imagen del Zoom ¿cómo se llama? En la primera red social, Facebook, ¿no? Todo para generar conciencia. Hasta hoy. Entonces, dentro de lo que son los recursos habilitados económicamente, el recurso o cómo lo utilizo, dentro del marco legal, ¿no? La herramienta o cómo la utilizo. Por ejemplo, yo pensaba ya, ¿no? ¿Cómo combino? Porque termina siendo como una especie de colección, si querés dialogar con el sistema o podés hacer tu colección, tu serie, ¿no? Como la ristra de cohetes, tu serie. Así que es muy interesante, muy contenta en paralelo. Me está faltando el presencial. Yo siempre fui de presencial, entonces la combinación es perfecta. Voy a ver si puedo ensamblar en algún momento. Así que, bueno, buenos días. Creo que son casi las 5. Así que, aprovechando el tiempo. Bueno, voy a ver si me ducho y ya arranco. Que tengan un hermoso día. Chau, chau.